estamos en... Hoy mi voz suena súper mal, así que no voy a poder hacer mucha presentación. Esto es Collage, aquí ya estamos con Fabián y Ernesto para un nuevo capítulo, ¿no? Este capítulo que cierra quizás, o abre, depende de lo que diga la UDI, una, un ciclo, ¿no? Un ciclo. Ciclo de el proceso constituyente que ya llegó a su fin, entre comillas, con el plebiscito pasado. ¿Cómo están, chiquillos? He estado mejor, la verdad. He estado mejor, ¿cachai? Sí, no, YouTube, Ernestín. Sorprendido, ¿no? Muy sorprendido de todo lo que pasó. Muy sorprendido. Bueno, digamos Sí. desde ya que este capítulo se lo vamos a dedicar a la derrota. Vamos a hablar de la derrota, como vemos nosotros, digamos, la derrota de la prueba y también hacer algunas conexiones interesantes quizás con el mundo de la música, la literatura y el cine. Y lo que salga en realidad. El viejo, el viejo espíritu de Colache. ¿Mm? Exacto. Ahora reconvertido en estado Zampoña. Ernesto lo Sí, rebautizó. era me parece la emoción de rebautizar a Colache como Estado Zampoña. Mm. Y le ponemos esa música de presentación que te comenté. Sí, me parece una buena Claro, idea. la música de fondo que va para las presentaciones de Spotify, ahí le ponéis con zampoña. Oye, antes que todo, Así con Estado Zampoña. quiero que nos cuenten dónde vieron y con quién vieron el plebiscito el domingo. Yo sé que esperé como, no sé, como que intuí algo malo en el ambiente, ¿cachai? Como que el Ah. tiempo se venía malo y dije, ya no me voy a calentar tanto la cabeza y voy a esperar como hasta las 7 para prender la tele o ver en ¿En Twitter, qué sé serio? yo, ¿cachai? Y sí, y cuando caché que en Twitter no pasaba absolutamente nada, fue como una mala señal. Y prendí la tele y el primer cómputo que vi era el de 52 apruebo, 48 rechazo, una cosa así, ¿cachai? Ya. Y inmediatamente prendí la tele, estaba viendo eso y dar el nuevo cómputo que ya el rechazo había pasado así como mucho a la prueba, ¿cachai? Y fue, ya no, ya es que acá, así como que, ya, así como hagamos las maletas y veamos qué pasa después. ¿Mm? Y sí, esa fue mi experiencia, ¿cachai? Acá en la casa, viendo la tele, un ratito nomás, porque cuando ya los días. Y aparte que anduvo muy rápido el conteo, po. Onda, Es en 3 horas rápido. ya tenían el Sí, ochenta por rapidísimo. ciento ¿cachai? Sí. ¿Y tú, Sí, a mí Ernesto? me había tocado ser vocal de mesa en las dos elecciones anteriores. Y lo que dices tú, claro, pues, por ejemplo, la primera vez que me tocó ser vocal de mesa fue cuando hubo cuatro elecciones en una. Mm. Estaba el consejero regional, senador, diputado y primera vuelta presidente. Entonces ahí fue horrible porque los Con esos conteos votos salieron, gigantes. claro, los de presidente Mm. estaban, sí. Entonces ahí yo recuerdo haber salido como a las 2 de la mañana, así la cuestión, no, fue, pero, por ejemplo, acá era mucho más rápido todo, rapidísimo. Y los resultados fueron, claro, hubo como una primera falsa esperanza en el primer cómputo, pero ya cuando tú dices el segundo, ya veía marcando algo y una tendencia que no aflojó, la cosa ya empezó a complicarse. Sí, yo Sí. creo que, y ahí, claro, ahí uno empezó a ver también comentarios más como en Twitter, como estos comentarios. A mí me gustan mucho estos comentarios que hace ¿cómo se llama? Contador, el escritor. Contardo. Perdón, Contardo. Y son como frases como cortas pero lapidarias. Y claro, ya ahí dijo así como, esto está mal, o algo así, como dijo, esto viene mal. Esto viene mal. Y vino mal, vino bastante mal. Creo que, creo que un poco lo que hemos conversado, o sea, yo creo que nos pusimos en ese análisis y quizás con menos optimismo de lo que ocurrió, pero el análisis de que ganara el rechazo era una posibilidad que yo creo que pocos la veían, ni ellos mismos yo creo, pero, pero que marca de alguna forma
no sé si quisiera retomar un poco la primera palabra que ocupé cuando retomamos Collage, pero como que sentí que fue mucho más demostrativo esta idea de las máscaras, porque realmente detrás del rechazo había mucho silencio. Uno pensaba que detrás de muchas personas no se iba a votar rechazo, pero imagínate, o sea, si uno ponderara de 4 personas, ¿cuántas son las que votaron rechazo? 3, en Claro, algo proporción así más o menos. como o de tres, dos. Claro. Parecido. O de 3, claro, o de 3 Mm. votaron, exacto, de 3 votaron 2. Entonces, pero claro, retomando un poco esa idea de que finalmente eh, detrás de los puntos que probablemente analizamos en los capítulos, sobre todo el concepto de plurinacionalidad, y esta idea que de alguna forma salió como el temor al Estado zampoña, yo creo que realmente era un pálpito que estaba ocurriendo, que era real. Claro, claro, A permeó mí ahí en... ponte, lo que yo, después de pensarlo harto, bueno, tengo así como, ¿he cachado estas cosas como típicas que ponen en la televisión cuando está pasando algo importante y te derivan al fulano que fue a trabajar, a votar como dinosaurio, ¿cachai? Onda, Claro. como para alivianar el ambiente. A mí me pasó que vi un cabro chico votando con un gato. O sea, el cabro chico no estaba votando porque era un niño, pero fue con su gato Fue a iba votar con con el el gato gato. arriba, ¿cachai? Bueno, lo encontré simpático. Mm. Yo vi Ahí al creo viejo que había pastor. alguien a favor de una constitución animalista, ¿cachai? Pero dicho eso, lo que yo he pensado, incluso lo hablamos alguna vez también en el collage constitucional, respecto a cuáles eran los puntos fuertes del eterno borrador. ¿M? Y, y claro, pues el estado social, el feminismo, indigenismo, estado regional y derechos de la naturaleza. ¿M? Claro, claro. Y yo pensaba, bueno, de esas opciones o de esos 5 pilares, ¿cachai? ¿Cuánto de eso uno veía en el estallido social? ¿No? En el estallido social, en las pancartas que habían, no sé si la furia, pero sí en el hastío que dio origen al estallido, las pancartas que uno más veía eran educación, salud y pensiones. ¿Mm? ¿Y dónde estaba la plurinacionalidad en el estallido? ¿Dónde estaba el feminismo? El feminismo sí, ¿cachai? En No, alguna pero igual, o medida, sea, pero en el estallido también había pero muchas banderas mapuches, ponte tú, eso se veía en las protestas, en las marchas. sí, 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 pero a lo que voy y lo que yo creo que pasó, que es mi diagnóstico, porque claro, está una parte de las fake news, de la manipulación mediática, de la manipulación también vía esto que es Curioso Hiper Chile que tú nos mandaste de la Ah, no, Cambridge pero Analytica chilensis, ¿cachai? sí, eso está, eso Hay de es, eso. es noticia en desarrollo, porque el artículo que yo les mandé fue una investigación que se hizo el año 2017. mm, O sea, yo creo que hay de eso, pero también hay mucho, digamos, que efectivamente el borrador no supo, no solo no supo venderse, sino que tampoco fue Chile quizás no es el país progresista que la convención pensó que era, digamos. Mm. Claro, Yo creo que ahí estuvo el problema. Es claro. que yo no sé si más que haya pensado que sea progresista, eh, yo creo que, yo creo que fue, porque no creo que haya sido solo el tema de las fake news, el que las campañas de desinformación. Yo creo que yo tengo la impresión de que esta votación fue como probablemente la que más influyó la televisión, probablemente. O por lo menos uno tiene esa percepción de que de lo que se comentaba mucho en la televisión ¿Mm? era precisamente también los temores que se iban transmitiendo por parte de esas personas, como dice Fabián, que son mucho más conservadoras, que no están dispuestas a correr riesgos, pero también es muy engañoso el resultado, porque si uno dice, bueno, de cómo llegó el plebiscito de entrada a marcar un 78% y hoy día la misma opción, si uno dijera, baja a un 38%, considerando también que entiendo, hubo un
no sé si fue como un 20 o un 30% que el padrón electoral por el voto obligatorio también sube. Entonces, sí, de Claro. hecho, entre las estadísticas interesantes que veía, era que los votos que tuvo la prueba fueron 200.000 más de los que tuvo Boric en segunda vuelta. Y todo el resto son votos, 7 millones y algo que tuvo el rechazo, Que no, tiene que ver con el aumento de la... O sea, yo los no creo padrones. que sea mutatis mutandi. No creo que es que todos los que votaron a prueba o que votaron por Boric segunda vuelta hayan votado a prueba, no lo creo. ¿Mm? Yo creo que hay una mezcla ahí. Pero lo que me parece interesante de la estadística es cuánto aumentó el padrón, cuánto aumentó la participación. Mm. ¿Mm? Claro. Del 50 y ponte un poquito antes del 60 que fue la segunda vuelta, si es que a 80 y algo, ¿cachai? Es mucho, mucha diferencia. Claro, lo que se cayó también era esta teoría que decía que en el fondo si era voto obligatorio y los jóvenes iban a ir a votar, esos jóvenes probablemente iban a votar por el apruebo. Esa tesis se cayó. Pero eso también es interesante porque probablemente esos mismos jóvenes ven mucha menos tele que los adultos y se informan más por las redes sociales. Pero también hay por TikTok, ponte tú, Mm. Facebook. Bueno, Facebook no, los jóvenes ya no ocupan Facebook, pero Instagram y TikTok, ponte tú, que son como los dos canales de toda esa generación que, no sé, pues que va entre los 18 y los 25 años, que iban a ir a votar por primera vez en esta elección obligados y mayoritariamente votaron rechazo. Eso no deja de ser llamativo también. Yo creo que hubo mucho de que la campaña del rechazo logró instalar como esta idea fuerza ligada a miedos, por ejemplo. Se ha escuchado mucho esto de, oye, qué bueno que ganó el rechazo, ya no nos van a cambiar la bandera, ya no nos van a cambiar el himno. Como que hubo gente que de verdad creyó eso, ¿no? Mm. Como que íbamos a... Que, Sí, ojo, en algún yo momento... tengo, Dígame. yo tengo mis aprensiones igual con esa idea, como, pues claro, de repente uno ve, ¿cachai? No sé si estamos hablando de lo mismo. Ponte, de ¿Mm? repente uno ve algunos videos, ¿cachai? De medios alternativos o qué sé yo, que Ah, van claro. y entrevistan a la gente y le preguntan, oye, ¿por qué no es que viene a cambiar la bandera? No es que viene a quitar la casa. Porque hay medios más serios. Ponte, no sé si tú lo enviaste, pero también lo vi ahí en otras ¿Mm? partes, en lo que hizo CIPER respecto a una investigación de por qué se había votado de tal forma en Claro. tal comuna, ¿cachai? Que me pareció interesante. Y ahí estaba lo de quitar la casa, ¿cachai? O sea, fue un tema que se pudo instalar, falso y Eso que es. se pudo instalar. Pero, y ya empezando con me recordó mucho la reacción de algunos aprovistas a cuando Octavio Paz en el laberinto de la soledad habla de las características de los mexicanos y habla de una característica que a él resalta mucho y que la ve como muy, muy importante, que es perder con dignidad, dignidad en la derrota. ¿Mm? Ya. Y creo que faltó dignidad en la derrota. En gran parte en esta tendencia, obviamente es de Twitter, tampoco es que podemos generalizar, pero a pensar que la gente votó a prueba porque es tonta, o pensar que la gente votó No, porque no no, yo no entendió el creo, no borrador. creo, no creo que Yo, la... yo no voy a, no digo qué es lo que estás diciendo tú, pero me recordó eso, la intervención que hiciste respecto me recordó ese punto, ¿cachai? No, pero Y a por ver, eso no creo que esté tan de acuerdo en ¿Mm? no, Dime. pero es que si vamos a discutir, hagámoslo con los argumentos que tenemos. Y la campaña de rechazo, lo que levantó, digamos, fueron ideas, fuerzas ligadas a temores atávicos de la sociedad, ligados al nacionalismo, ligados a el temor de que se debilitara la propiedad privada, por ejemplo, el temor a que se acabaran las ISAPRES. O sea, fue bien tremendista en ese sentido la campaña del rechazo y lo logró hacer muy bien, instalar estos miedos. Ahora, obviamente, todos estos videos que aparecen en las redes sociales, en Twitter sobre todo, de gente que está muy perdida, ¿no? Algunos que votaron rechazo pensando que estaban rechazando la constitución actual. Claro, ya dejemos de fuera eso, pero yo sí creo que la campaña de rechazo fue muy efectiva en instalar un clima y levantar el rechazo a partir de estos miedos que en el fondo no tenían mucho fundamento, como la idea de que ya tu casa nunca más iba a ser tu casa propia. Eso lo hicieron, está documentado. Entonces,
Y eso, yo creo que esas ideas sí permearon. O también la idea de que los mapuches o los pueblos originarios iban a tener más derechos que los chilenos comunes. Yo creo que esas cosas sí Pero, por fueron, ejemplo, sí permearon en la sociedad. eso, eso último, eso último es muy curioso porque, por ejemplo, imagínate la votación que hubo el rechazo en la Araucanía, que fue un 75%. O Bueno, sea, La Araucanía es el un tema sector fue... donde tradicionalmente gana la derecha, po. Eso es histórico. Ganó el Eso sí. sí, pero si uno apuntara precisamente a esta idea de que, como comentábamos inicialmente, ¿Mm? de que finalmente hubiera una idea progresista, ¿te fijas? O sea, yo creo que intelectualmente ¿Mm? probablemente lo había, pero esa forma teórica quizás que incluso lo conversábamos, de pronto nos reímos el capítulo pasado de estas discusiones de Adria y de Garín, ¿no es cierto? Eh, pero que esas ideas que de alguna forma no llegan a la base o parecen tan ridículas y amenazantes que, que, claro, yo leí, por ejemplo, que no, nos hemos farreado la oportunidad de tener una constitución de vanguardia, de primer orden mundial, que reconozca, digamos, Claro. temas de los recursos naturales, etcétera, del tema de los indígenas. Pero finalmente, claro, esas ideas yo creo que fueron precisamente más que lo que se mintió, eso es lo que quiero de alguna forma decir, ¿Mm? más que lo que presuntamente se mintió, y que sí se mintió mucho, yo creo que lo que más temor generaba eran estas ideas que precisamente no las sentía con cierto arraigo, como por lo menos de base. Como, o sea, en algún minuto, ponte tú, cuando ocurrió el tema del plebiscito de entrada, uno tenía la sensación de que iba a ganar sí o sí el apruebo porque era una salida institucional a una debacle. Pero la lectura que uno probablemente tenía también antes de la elección era que esta idea no es que permearan o no permearan, sino que sencillamente para muchos era como una amenaza o algo inentendible. Sea, yo, retomando esa idea, que creo captarla también, ¿se acuerdan cuando hablamos del asunto de la prohibición del rodeo, de los galgos y qué sé Mm, yo? Y lo que hablábamos en ese momento era eh, la, mm, lo chocante que era para cierta parte del mundo, de esa parte del mundo rural, que se cuestionara sus tradiciones, que se cuestionara su forma de vida. Claro. Yo creo que hay un problema en el sentido de que no se pudo comunicar que esto era compatible, que no se iba a atacar esa forma de vida. Yo creo que el rechazo fue exitoso también en ese sentido, de decir, ¿sabes qué? Acá te están, a ti, a tu forma de vida no la van a respetar. ¿Mm? Y eso también tiene que ver con O sea, esta prohibición esta supuestamente exaltación del aborto que tampoco nunca fue, ¿cachai? Ahora, bueno, ahí hay otra, dicho ese, otra idea valórica que se levantó súper fuerte. Ahora yo no sé cuánta gente habrá votado rechazo en específico por ese punto, pero ahí claramente hay otra idea que levantó el rechazo, no como esta idea de que se iba a poder abortar hasta el octavo mes, no sé, no sé cuántas semanas, pero era imposible, ¿no? Como, mm, sí, yo creo que, claro, en el sentido que tú comentas, de instalar temas fuerza repulsivos para mucha parte de la sociedad, fue exitosa. ¿Mm? claro. Y me parece muy difícil saber cuántas personas estuvieron inclinadas al rechazo por el temor que le producían estos temas fuerza y cuáles efectivamente no querían el borrador o no querían lo que el borrador les proponía. ¿Sí? Yo creo, Porque, o sea, yo creo, me parece muy poco probable ¿Mm? que alguien haya rechazado, bueno, probablemente los que más lo entendían sí, o que este 60% se deba, por ejemplo, al sistema judicial del borrador o al sistema político del borrador. ¿Sí? No creo que vaya por ahí la No, cosa. yo tampoco creo que vaya por ahí. Otra tecla que también que indudablemente hay que echarle a esta cazuela que estamos armando tiene que ver con la imagen que proyectó la convención, ¿no? O la imagen que se armó Ah, sí. de la convención. En términos comunicacionales, desde el día uno, la convención fue muy débil. No,
y mediáticamente siempre se la presentó como un espacio, esto también aportaron mucho los mismos convencionales, un espacio que transitaba, ¿no? Entre la histeria o lo ridículo, un espacio poco serio, creo. ¿Sabes qué? Yo creo, yo tuve me acuerdo de esta conversación, me invitaron a un asado durante los primeros meses de la convención y salió el tema. Inmediatamente uno de los comensales me dijo, oye, pero la tía Pikachu salió disfrazada a dar un discurso, esto es ridículo, y estaba enojado. Y yo le dije, oye, pero ¿te molesta que salga alguien disfrazado en la hora de colación, digamos, a hacer una broma? Yo le dije, no me parece que sea tan terrible, considerando que sí hay gente que es experta en la convención y hay muchos abogados y gente que va a hacer que esté la Día Pikachu. Y le dije yo para mí es más un símbolo del momento que estamos viviendo y yo lo tomé por ese lado, pero ahora que lo veo en perspectiva, el otro pelota que votó desde la ducha, por ejemplo, probablemente mucha gente se quedó con la idea Sí, de que la convención era un espacio poco serio, con gente poca seria, y que en el fondo era una mm, pelotera todo. Entonces, eso también yo creo que hubo un voto de rechazo de gente que se rechazó la imagen que proyectó la convención, ¿no? sin duda, o sea, Como sí, sin este duda. lugar un Mm. poco mercanchifle. Yo creo que eso sí habla de que somos una sociedad muy conservadora en el sentido de que probablemente a todos hubiese habido más consenso de que la convención era un buen lugar con puta gente con el perfil de abogados o de gente ya como terno, corbata, hombres, mujeres, pero gente que proyecta, ¿no? Como una imagen de seriedad, aunque no tenga nada de serio. Yo no estoy, o sea, sí, comparto con eso, comparto que la imagen de la convención las Bueno, payasadas de los piensa en convencionales el pelado va a pata fueron, pelada el primer día, o po, sea, ¿cachai? o Sí, sea, A ¿cachai? todo pata era pelada un el tema. primer día, eso fue, ¿cachai? Y No, yo te se digo, fue, bueno, eso fue quizás, un teatro espantoso. Mm. bueno, el pelado Bade también fue como uno de las primeras bombas nucleares que explotaron en la Sí, convención. O sea, sí, se trató ahí de hacer pero un buen trabajo comunicacional, pero fueron cosas que fueron horadando, yo creo, la confianza que las personas podían tener en el trabajo de la convención. Yo siento que eso también pesó mucho en el voto, que la institución de la convención nunca se pudo aquilatar o asentar en la confianza del grueso de los votantes. Yo creo que siempre se lo miró como un espacio medio estrambótico, ¿no? Como, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando entraron al Congreso después de la reforma electoral que entró la Florcita Motúa, la Pamela Giles, mm, Renato Garín, y que le pusieron los locos Adams, porque eran como pura gente como media rara. Yo creo que la convención tuvo siempre un poco ese estigma, ¿no? De ser como locos Adams, ¿cachai? Para la gente. Y eso debería haber cambiado con un trabajo comunicacional potente que no se hizo. yo Hombre, creo que, sí, dime. perdón, adelante. No, dale, Fabián, tú estabas primero. Vale. No, Oye, he lo que hablado te mucho, decía, dale Habla tú, lo que nomás. te no decía tú. yo es que habla tú, ¿no? Le saco la sal, dice. Lo que te decía es que, claro, justo con eso, eh, o eso vino, lo que dices tú, Luis, finalmente eso vino a propósito de que de la sorpresa que tuvo la clase política en general, que yo creo que, claro, inicialmente le tuvo mucha fe a esta salida institucional, pero nunca pensó que iba a perder esas cuotas de poder, Claro. sobre todo con los temas, con el tema de los independientes. Entonces, ahí sí que vino un descalabro, y ahí, claro, en la forma de reaccionar fue mediante los temas, digamos, comunicacionales, que ahí obviamente la clase política Claro, y eso y fue lo pura maneja muy forma bien. nomás, ¿cachai? Entonces, Fue forma, no fue fondo. Si fue forma, finalmente claro. en el fondo había gente experta redactando la Constitución y habían asesores expertos, desde la tía Pikachu hasta la Teresa Marinovich, ¿cachai? O sea, ninguna de las dos es experta, pero sí estaban siendo asesoradas por gente que eran expertos, ¿cachai? Entonces, pero obviamente que esa lectura que es un poco más fina, no, eso no, la gente ni se entera, digamos, pues, ¿cachai? Solo ven
puta, a la Tere Marinovich por un lado, diciendo convención culiada, convenciones conchas de su madre, porque eso fue lo que dijo, y por el otro lado, a la tía Pikachu disfrazada, weón, en la hora del almuerzo, hueveando en el micrófono, ¿cachai? Como, Yo, es poco yo serio, yo creo creo. Yo creo que eso que, es poco serio, digamos, yo en las creo que era más que poco expectativas. serio. ¿Ah? Yo creo que no solo fue poco serio, sino que hubo una especie como de, siguiendo tu figura, digamos, hubo una especie como de orgullo ser los locos Adams, ¿cachai? Onda esta Claro. cosa de ver a Daza y Stingo haciéndose así como en Abbey Road, ¿cachai? Como pasando como los Beatles en un paso de cebra, ¿cachai? Diciendo ya estamos peleando contra la Sí, maquinaria, sí. esa frase estúpida que tenía este weón de Daza, ¿cachai? Entonces uno dice como, weón, o sea, ¿De Daza o de Baza? no, Daza. Daza Ya, era ya, Primero de Baza era un Daza, gallo claro, serio. primero de Daza. Daza es un personaje televisivo. Sí, pues, Baza es un y gallo Stingo serio, ¿cachai? también, Stingo también. Sí, entonces llevaron ese show a la convención y se portaron como si fuera un show. Pues Entonces sí, te- es pero que, claro, yo creo que, comparto, se pescó esa parte de la convención y no se rescató que estuvieron trabajando hasta las 2 de la mañana, 3 de la claro, de mañana y que forma no sé. seria, de forma No se disciplinada. rescató esa parte, ¿cachai? Esa parte no se rescató Pero, y ¿sabes? se proyectó a la sociedad puros payasos haciéndole ceras, ¿cachai? Fabi, pero Y yo cuando en el fondo había mucho quiero trabajo detrás. complementar esa idea, porque yo creo que el problema no es que se haya hecho show, sino que no es el show que el público esperaba ver, ¿cachai? Como esta idea como de la fiesta republicana, como todos lo entendemos, una cosa un poco más empaquetada. Estamos hablando solo de la forma, que Mm, yo creo que me recuerda la forma sí afectó al la, no- resultado final, la- ¿cachai? esta, esta última novela, güey, la de, no me acuerdo cómo se llama, el Bruno, el ¿Mm? personaje como serio, digamos, el candidato serio a la presidencia y el showman que le ponen Sí, como sí, futuro candidato. claro, Entonces, está esta cosa como del showman que lo único que es mediático y eso es lo que es y nada más. Y el gallo que efectivamente se la pega, digamos. ¿Mm? claro, claro, Y claro, entonces lo que me parece a mí es que la convención, o tal vez la imagen que se quiso proyectar de la convención, y no la convención en sí, fue de estos showman, digamos. Y claro, claro. showwoman también, claro. Ernesto, Claro, pero finalmente, a propósito de eso, yo también comparto con el Lucho, o sea, creo que el resultado de esto finalmente viene a propósito de un trabajo comunicacional que no vino solamente con el apruebo y el rechazo, vino desde presentar esta idea de convención como algo que finalmente está ajeno a lo que va a resolver el problema. Y porque generalmente, claro, la costumbre en Chile, muy conservadora, es que venga finalmente la solución de parte de las personas que habitualmente portan esta luz, pues, y finalmente incluso fueron los que salieron en la parte final a decirnos que, incluso con el mismo ego que porta Ricardo Lago, de lo que debía hacerse y no hacerse. ¿Te fijáis? claro, Entonces, como finalmente este tipo de personas en las que sí da credibilidad, sí da confianza, eh, pero claro, este otro descalabro que lo hemos venido viendo ya hace un año y medio, es sencillamente un show que lamentablemente tuvimos que ver o que tuvimos todos como espectadores, pero que hoy día tenemos la oportunidad de decir que, oye, finalmente este trabajo no vale la pena, es algo sencillamente que no tiene y muy más que no tenga fundamento, porque sí lo tenían. Eh, generó una expectativa inentendible desde las bases, o sea, desde lo que uno diría que es la persona común, no sé, pero yo creo que fue un poco eso. mm, Sí, y no, comparto también. Creo que sí, que la convención, hubo un manejo comunicativo. De hecho, entre medio creo que despidieron a la o sea, periodista como que estaba a cargo de la eso no imagen de fue la entre medio, convención. fue como al primero o al segundo mes, porque la jefa de comunicaciones de la convención tuvo N problemas con la directiva en ese momento, entiendo, y renunció, ¿cachai? Como Mm, habían... bueno, mm, esto es un tema, porque claro, ahí tú dices,
Ya, la convención hizo lo suyo, montando este show como... Y también es injusto hablar como de la convención, pero digamos la imagen que proyectó la convención en los medios, aportó Eso, todos estos que los personajes. medios proyectaron de la convención, mejor dicho. Claro, pero es que Oye, y a propósito de ahí esto, tenemos el otro punto, ¿cachai? Que la campaña del Sí, rechazo aquí- empezó desde el día -10 de la convención y los medios de comunicación y, ah, todo el tiempo estuvieron instalando y sacando había un la peor interés imagen de claro la convención. en eso, había un interés en dejar a la convención como payaso. Sí, Aunque sí, fueran claro. tres, que fueran Y la cuatro, convención de y la hecho que eso fue, convención hicieron ya colaboraba era con eso, suficiente, ¿cachai? ¿cachai? yo no sé si ustedes se recuerdan, me imagino que sí, que fue como esta crónica de una muerte anunciada cuando se hace la elección de Loncón, y que hubo, no, perdón, ni siquiera fue la elección, fue como en la primera sesión de la convención, cuando aparece esta señora que actuaba como secretario, no me Quintero. acuerdo su nombre, Mm, Quintero. sí, Entonces como que finalmente todo fue aclamado porque ella fue la que Quintero, puso el sí. Fue, orden claro, a este ¿cachai? circo. Claro, o Ella sea, fue la ella que puso puso el orden. la cuota como de templanza, de sobriedad, que yo creo que estamos hablando, insisto, para todos los que están escuchando esto, estamos solo analizando el aspecto formal. Y del aspecto formal, yo creo que a la prueba le hubiese ido mucho mejor si la convención hubiese tenido un tono más similar, ¿no? Al de Gloria, ¿cuál era el apellido? De la señora que, ¿No Gloria, era perdón, de la Quintero? No, funcionaria, Gloria De Gloria Quintana. Yo me acuerdo de ese primer día, ¿no? Que Quintana. estaba como todo, así que había una tole tole, y ella tuvo que poner paño frío y fue como, ya, vamos a hacer esto, nos vamos a calmar. Yo creo que si la convención hubiese tenido no. mediáticamente mucho Ahora mejor, para dígame. la googleé, Carmen Gloria Valladares. No, Ah, ya, no Carmen. estábamos perdidos completamente. Carmen Gloria, Sí. Ya, pero qué Carmen bueno Gloria. que la googleaste y que la arreglamos. No, yo no me Sí. acordaba del nombre, pero siento que de pronto ese Yo, espíritu, como esa idea de que que la masa piensa que es lo republicano y cómo se entiende que tienen que ser las instituciones públicas, por más que estemos hablando de plurinacionalidad, de paridad, yo creo que hay cosas que finalmente si le quería hablar a la masa, si quieres convencer a la masa, tienes que cumplir ciertos estándares mínimos de sobriedad. Y yo creo que eso fue algo que a la convención le faltó desde el día uno, obviamente que fue muy amplificado por los medios de comunicación, parte de la campaña del rechazo, pero la convención no fue lo suficientemente inteligente como para decir, oye, proyectémonos como algo empáticos pero sobrios, ¿ya? Frente a la ciudadanía, y no Mm, como este archipiélago de sujetos y sujetas cada uno como remando por su lado, algunos más excéntricos que otros, y solo al final mostremos, digamos, a la gente que estuvo más ahí como matea y como mm. más sobria, ¿cachai? Creo que esa etapa del show que decía Fabián y Ernesto, le hizo mucho daño comunicacionalmente a la larga a la convención. Creo que hay mucha gente que de verdad pensó que la convención había sido una chacota y votó como un voto de castigo también. y Mm. Sí, está esta idea funcada de que de cómo te tratan, pues, finalmente, ¿cierto? Y es como En Chile que una idea muy eso es campechana. muy así. Quizás las generaciones más jóvenes son menos o así, sea, pero, o sea, de en la gente hecho, de nuestra edad eso es muy fuerte, ¿cachai? Y mientras más pero viejo, bueno, peor. de hecho el viejo, o sea, hay un dicho ahora que con la nueva moda de no usar corbata es muy entretenido porque perro con corbata nadie lo mata, ¿cachai? No Así con- que, y ahora que no, sí, pero sabes que un corolario a esto de la sobriedad republicana, por así decirlo, ¿cachai? Sí, yo comparto que está esa imagen de la convención, pero por otro lado, lo que hizo, y perdón por no acordarnos del nombre, pero lo que hizo Carmen Gloria Valladares en ese momento ¿Mm? no fue solo poner sobriedad, sino que permitir comprensión. Porque lo que estaba pasando en ese minuto eran gritos de un lado a otro, ¿cachai? Convencionales, yo me acuerdo, una particular, no me acuerdo cómo se llama, pero que fue una imagen muy chocante, Mm. ver una persona gritándole así, Ah, vociferándole, sí, tú tienes que estuve pagar esto, y googleando a qué esa sé mujer. yo. No, ayer la estuve googleando Sí. porque no me acordaba el nombre, Y, se me volvió a y, olvidar. y uno dice,
wow, fue como muy chocante ver que la convención empezaba su trabajo gritando Entre mucha y tensión. con poca posibilidad de comprensión. Claro. También, ¿cachai? Entonces yo creo que cuando esta sobriedad republicana tiene esa virtud de permitir comprensión. ¿M? No es Es verdad. solamente una forma de comunicar, también una forma de comunicarse entre los mismos y las mismas convencionales, ¿cachai? Y lo que te, Claro, los payasos se desperdiciaron. y lo que Me te refiero a los que eran permite. payasos, no todos los convencionales son payasos. O sea, hagamos esa salvedad. Yo Para creo, yo creo que es aclararlo, importante, para ¿no? Sí, yo creo que aclararlo. es importante aclararlo, Sí, sí. o sea, de hecho eran 155 personas y que habrán sido como mucho 15 payasos, ¿cachai? Pero Y eran estoy los que tenían, exagerando, podían sido y 10. eran payasos del rechazo y del apruebo, y era donde se iba más el foco de los medios de comunicación, Sí, hasta la parte sí, ahí final, estaba el digamos, foco. donde ahí se guardaron los que eran más figurines y salieron, digamos, la gente que tenía ganas de comunicar más ideas fuerza. Ahora encarémoslo, el tema ya, analizamos la superficie, pero volvamos al fondo. Bueno, está Bueno, la. sí, Dígame, Ernesto. no, no te decía lo de cuando dices también esta idea del fondo, y bueno, hay algunas cosas que de pronto he leído también de lo que se ha comentado, esta idea de no comprender, por ejemplo, para algunos lo que es hoy día el mundo líquido que estamos viviendo. En el fondo es como, no hay cómo agarrarlo, no hay como que uno dijera este tema de las votaciones que Chile ha vivido, quizás representa ¿Mm? parte de ese mundo líquido. En el fondo es cómo finalmente esos órdenes establecidos finalmente no, o que conocíamos como decimonónicamente establecidos, hoy día de alguna forma no hay cómo tomarlo, no hay cómo eh, poder dimensionarlo, poder analizarlo siquiera, ¿ya? Mm, Eh, a pesar de que, claro, como lo que analizamos en la forma, de pronto uno decía, bueno, finalmente está triunfando esta idea de el orden que viene de esta idea casi feudal chilena, ¿cierto? De la idea de los mayorazgos en adelante. Eh, pero si uno dimensiona también desde el fondo es esta idea de que hoy día nada, por lo menos sociopolíticamente hablando, nada está muy definido. Y es bastante difícil de poder analizar. claro, claro. Yo, Esta yo va a ser creo una que. Z mucho, ¿Cómo, Fabián? no, una Z mucho más popera, digamos, que las que he hecho hasta ahora, pero hay una serie en Netflix que está basada en una novela de Neil Gaiman ¿Mm? que se llama Los Nuevos Dioses, no me acuerdo cómo se llama, pero ¿Sí? trata de un conflicto entre los dioses antiguos, Odín, qué sé yo, Zeus, y no están los dioses griegos, no recuerdo muy bien, pero contra nuevos dioses de la posmodernidad, digamos, como la globalización, la internet, ¿cachai? Lo digital, la televisión. Y lo que me llamó la atención de lo que acaba de decir Ernesto es que estos dioses antiguos prácticamente ya no tienen poder y los otros son muy poderosos, pero el problema con los otros es que cambian continuamente. Como que los dioses de la modernidad no se mantienen mucho tiempo como dioses, ¿cachai? Como que el Claro. zeitgeist de la modernidad es difícil asirlo Tienen sus porque cinco está minutos cambiando de mucho fama. todo el tiempo. Exacto, ¿cachai? Entonces, puede ser eso, puede ser que no sabemos qué va a pasar y es tan difícil comprender los fenómenos porque lo que los generó al día siguiente ya puede no estar, ¿cachai? Porque yo no sé si la Podrá, sensación, mm, yo no sé, a propósito de cuando empezamos a hablar de las primeras sensaciones, una de las sensaciones que yo también tuve, aparte de estar un poco sorprendido, fue esta idea de cómo salimos adelante, güey. ¿Qué se hace ahora? ¿Cachai? Porque en algún minuto uno veía un poco la actitud que estaba tomando la derecha más recalcitrante, de que prácticamente decía, oye, si aquí no tenemos nada que conversar, si la Claro. constitución que todos queremos es la que está. Por otro lado, había otros que estaban con otra posición, un poco más dialogante. Estos días ahora hemos visto un poco más de lo que Chile repudió, aparentemente en el estallido, que es esta idea de que de una especie de cocina que donde se cuaja todo a puerta cerrada. Eh, entonces, claro, la sensación que yo tuve también fue esta idea bueno, ¿qué diablos viene?
dónde se agarra este, por dónde está la Claro. hilacha, digamos. No, Lo que parece que ya no viene es tanta cobertura para Amarillos por Chile y claro, una que nos una, porque desaparecieron del debate, ¿cachai? Desaparecieron los O sea, de amarillos. repente era todo el tiempo Walking y compañía en la televisión y ¡pum! Como que por arte de magia, ¿cachai? Ahora en Así como que en Macaya. una constitución lo hubiese prohibido, ¿cachai? Claro, Desaparecieron. bueno, y se Y uno acabaron también la dice, ola de crimen, la ola delictual también es, bajó. es que sí, eso fue brutal. Sí, yo, eso fue brutal. a mí me parece fundamental que yo creo que como tú decías, Ernesto, una de las primeras cosas que me pasó a mí fue como las etapas del duelo, antes ya está como medio depresivo, después enojado, dije, no, acá hay que pedir explicaciones, ¿cachai? A todas las personas eh, por ejemplo, mucha gente pudo verse entusiasmada con el discurso de esta no, otra sí, pero decía solo esta no, y nunca Claro. escuché yo otra sí. Y ahora es el momento de la otra sí, No, y cómo seguimos ese camino, y dónde están los que proponían ese camino. Deben estar ahí, pero ya no tienen pantalla, ¿cachai? O sea, quiero, quiero volver sobre una idea que estábamos hablando al principio, que tiene que ver con lo que ofrecía el apruebo. Me parece, desde la perspectiva, y ya conociendo el resultado, obviamente es mucho más fácil ser general antes, o sea, después de la batalla, pero me parece que también de cara al público, de cara al elector, eh, lo que ofrecía la nueva constitución, por ahí salió la idea de que quizá era, claro, era demasiado eh, abstracto o como que no iba a permear bien en, no sé, por la plurinacionalidad, los beneficios de la plurinacionalidad, los beneficios del nuevo sistema político, por ejemplo, el presidencialismo atenuado. eh, Hay muchas cosas que, claro, era. Creo que a la prueba le faltó hacer como la defensa de la naturaleza. Claro, son todas cosas que a mí me encantan, amo, me parece que están muy bien y ojalá que en una nueva constitución las integre, la paridad, pero me parece que también le faltó como un poco más de un ofertón más tangible, ¿no? Creo que también, que quizá el mismo proyecto ya lo tenía, pero que se hubiese puesto eso como el caballito de batalla, es decir, esto es lo bueno de la nueva constitución y no estar desmintiendo como las mentiras del rechazo, porque ya eran demasiadas. Mm. Entonces, creo pero que ¿sabéis también qué? faltó eso, A mí también. algo que a la gente le hiciera, mira, en realidad voy a votar a prueba, o sea, voy a exponerme a que me quiten la casa, suponiendo que alguien decía eso, pero voy a tener la salud garantizada, voy a tener la pensión garantizada, voy a tener la educación garantizada. Claro, Creo que ese discurso ¿sabéis? se diluyó respecto a toda esta otra majamama más abstracta que a la gente de la casa. A nosotros nos encanta porque obviamente, puta, venimos de las ciencias sociales, es parte de nuestra pega hacer esta discusión, la hacemos incluso nosotros solos, no que me cabe duda de eso, pero obviamente que hay un montón de gente que solo quería ver así como, es como, ya, ¿y cómo voy yo en esta parada, cachai? Y en esa parada, el chileno de la periferia, salvo de Maipú, que votaba a prueba, que me pone muy orgulloso, decía, puta, en Mm. realidad a mí esto, ¿en qué le va a favorecer a los mapuches? ¿Le va a favorecer a un montón de gente? Pero a mí, ¿cómo me va a favorecer? No, como que no, yo creo que eso no, la gente nunca tuvo así como claro de qué manera le iba a impactar positivamente en su vida aprobar. Versus, tuvo muy claro, como lo planteó el rechazo, qué cosas iban a peligrar si es que aprobaba. Creo que por ahí también hay Mm. un punto clave. Mm. Pero de hecho, a lo propósito de lo que dices tú, Lucho, la percepción que yo también tengo, entrando al fondo de por qué viene este descalabro, es que también, bueno, aparte de todo lo que ya hemos analizado, tanto en la forma como ahora en el fondo, esta idea de que la convención no atacó a los poderosos. Yo tengo esa percepción, que muchos de los que votaron rechazo y que fueron a votar, un poco a propósito de estos cambios de reglas que habían, puede ser también, pero los que fueron a votar, tengo la sensación que tienen la sensación de que no se tocaron a los poderosos, porque se encubrió con estas ideas que eran prácticamente Fueron muy hábiles en festivas, ¿no es eso. cierto? Sí,
de que en el fondo, claro, o sea, esto de los animales, de la protección de los animales, de la naturaleza, de todo este tema, pero claro, era como probablemente la percepción que había era como se presentó toda esta puesta en escena, ¿no es cierto? Claro. Pero oye, por ejemplo, no sé, eh, creo que uno de los gallos que fueron bien relevantes y que en algún minuto pudo haber marcado un antes y un después, y ahí a lo mejor Fabián nos puede ilustrar un poco más, pero yo creo que fue el gallito que le pegó el Poder Judicial, por ejemplo, a la convención, Claro, que de eso alguna pasó manera como a la mitad. que pasó en la mitad. Y también, ¿no es cierto?, esta idea de que de pronto, no sé, o sea, todo lo que hemos visto a propósito de las colusiones, Eso eh, ponte tú. y, Esa era una idea fuerza súper potente que tenía el apruebo, pero claro, la campaña del apruebo siempre estuvo más enfocada en lo bueno que iba a ser para las minorías. Digamos, minorías en el sentido amplio, desde las mujeres hasta los animales, podríamos decir, ¿no? Como las diversidades sexuales, pero los pueblos originarios. Pero no hubo Los ningún, bomberos, los los TEA. bomberos, claro, pero ¿cachai? Que siempre todo era así como a la minoría, a lo específico. No Identitario. era como esto nos va a hacer bien a todos porque vamos a tener mejor salud. Creo que hay una campaña de la prueba que lo tomaba, pero creo, sin embargo, creo que, claro, como que el menú de la oferta de la prueba se partió por el postre, ¿cachai? Y no por el plato de fondo, que debería haber sido como enfocado así como, si usted no le puede pagar la educación a su hijo, si usted no puede ir a la salud, si usted tiene malas condiciones laborales, esto va a mejorar si usted aprueba, ¿cachai? Y se quedó mucho en lo otro, pues en el discurso apuntado, enfocado hacia las minorías, Yo, minorías yo, diversas. yo pensando nomás, quizás, porque sí, yo me acuerdo en la franja de la prueba había harto esto del agua, ¿cachai? ¿Sí? De la, de que en el fondo las cosas iban a cambiar con la nueva constitución, pero yo creo que hubo algo incluso lo hablamos acá, de esta especie como de ofertón que se la aprobó, que de repente te dices, yo, ya, ok, voy a aprobar la nueva constitución y va a haber salud de calidad gratuita para todos, educación de calidad gratuita para todos, lo que no iba a ocurrir. ¿Mm? No, Eso no no, iba a ocurrir. O sea, tú podías aprobar la nueva constitución y eso no iba a pasar. ¿Cachai? claro. Entonces, yo no sé si la campaña de la prueba fue una decisión consciente, por así decirlo, responsable, de decir, ¿sabes qué? No podemos decir esto porque no va a pasar, o si O no sencillamente va fue una o sorpresa. no va a pasar de un día para otro, digamos. Eso es decir, ¿cachai? O sea, va a ser un proceso, porque la Constitución era, la gracia era que permitía que eso pasara, Exacto, era, exacto. era lo que iba a permitir que pasara. Entonces, quizás fue una decisión de decir, ¿sabes qué? Si hacemos esto, las expectativas que vamos a generar van a ser tan grandes que después va a ser un estallido 2.0 casi inmediato, ¿cachai? No sé si fue por ahí la cosa o sencillamente un relato identitario como el que decís tú, ¿cachai? En el fondo, ¿sabes que ya no tenemos esto, pero vámonos por el relato del indigenismo, ¿cachai? El relato Claro, yo identitario. creo que Mm. por ahí hay una de las grandes victorias de la campaña del rechazo, ¿no? Como o sea, como que tiró toda la carne a la parrilla desde el minuto uno. O sea, en algún momento estuvimos discutiendo si es que los presos iban a poder optar a cargos públicos, ¿te acuerdan? Que iban a votar, también sacaron como todo ese discurso, ¿no? O sea, como si usted aprueba esta nueva constitución, van a poder tener senadores delincuentes, no sé qué. Y es como, Sí. digamos, con la constitución actual Delincuentes también. condenados, ¿cachai? Para condenado. aclararlo. Sí, Claro, pero en ese sentido yo creo que el apruebo debió haber tirado toda la carne a la parrilla, pero también ahí hay otro punto, que las condiciones que se aceptaron para hacer esta constitución que fue rechazada, fueron condiciones en términos temporales muy mezquinas. Y más encima sí, la convención no quiso extender el tiempo, entonces el rechazo desde el día uno partió como con esta idea fuerza, cuando todavía ni siquiera están los artículos votados. eh, y cuando empieza la campaña de la prueba ya como que, ya, ¿de qué agarramos? ¿De dónde, qué es lo que vamos a comunicar?
Y ese margen de tiempo fue muy poquito, fueron 2 meses, yo creo. O sea, imagínate que la comisión Ortúzar, primero eran lo que hemos hablado antes, ¿se acuerdan? 10 personas, nueve hombres y una mujer que pensaban prácticamente lo mismo Y fueron y que 6 años. tuvieron tres, eso, fueron 6 años de trabajo, 3 o 4 años de trabajo duro y Claro. 6 años de trabajo en total. O sea, 10 personas poniéndose de acuerdo durante 6 años para crear Y una incluso constitución de la y esta era comisión Ortúzar hubo un 155. par que renunciaron, pues, weón. Eso es lo más. Los demócratas cristianos en algún momento se fueron de la comisión Ortúzar. Y después de la comisión Ortúzar pasó al Consejo de Estado, que nunca nadie supo qué pasó ahí, porque de hecho hay una historia bien entretenida de un gringo que andaba medio perdido en el Congreso Nacional, ¿Ya? buscando algo por una memoria, ¿cachai? Y de repente llegó, qué sé yo, una bóveda, una cuestión así, empezó a sacar fotos y eran las actas del Consejo. Y lo sacaron cagando, el weón, ¿cachai? Entonces creo que alcanzó a sacar 2 fotos y las publicó. Y ahí están algunas apreciaciones de qué diablo fue lo que hizo el Consejo de Estado. Claro, Porque no se sabe, ¿cachai? No se sabe qué fue lo que opinó o no opinó. Y aún así, habían críticas a la convención por haber hecho una cocina en el sistema político, ¿cachai? Por no haber dejado en acta lo que se discutió en un minuto determinado mientras estaban discutiendo en la noche, qué sé yo, lo que iban a hacer. Y le dijo, claro. no, es que son Oye, poco transparentes porque no lo dejan en acta. Y viejo, o sea, pero bueno, como que el y doble estándar no es un problema en este país. a propósito de lo que dice Fabián también y con lo que está ocurriendo ahora, esto que de dónde agarramos el tema, qué es lo que va a pasar. Yo creo, dos comentarios. El primero es que con lo que pasó hoy día de la muerte de la reina Isabel, Perdón. viene pero pintado el tema para poder, aún así como mantener por lo menos 10 días la atención Mm. desviada y qué es lo que está pasando a puerta cerrada ahí con estos acuerdos políticos. Y por otro lado, una cuestión que también me llamó mucho la atención, que en algún minuto fue muy chistoso leer, sobre todo en los tweets y todo, pero era esta reacción que había por parte de la gente de la prueba, de como, oye, la gente petorca, ¿cómo te voy a ir a defender? Y yo ahora me voy a bañar con agua Ah, como sí. 1 hora a la ducha, qué sé yo. Pero claro, detrás de eso, que puede ser una joda, lo que está detrás es que esta misma idea que comentábamos inicialmente, que es como eh, de que yo creo que reforzó un poco más esta idea de que la gente que proponía estos cambios finalmente le está tratando de poner el pie encima a la gente común y corriente, ¿cachai? Tengo esa Claro, O sensación. sea, En fondo es claro. como... esa eh, reacción de y- la que tú y- y- hablas, sí, es un paternalismo inaceptable, ¿cachai? O sea, eso de que, incluso, sí, incluso recuerdo uno de los tweets por el otro lado, de este tipo que anda como de matinal en matinal, donde le pagan mejor, ¿cómo se llama? Neme, Ah, Juan Antonio, no sé, o apellidó Neme, pero dijo sí. así como, puso José un tweet Antonio. como a las horas después, José José Antonio. Antonio, y pone un tweet así como, eh, no sé si era no subestimen o no, no, como que no jueguen con la inteligencia de la gente, algo así puso fondo como refiriéndose a esta misma idea, como, oye, si no somos tontos, si ustedes creen que eran los que sabían todo, pero la gente no es tonta, ¿cachai? Como eso les quiso decir. Esas dos ideas como que me parecen interesantes de analizar porque, por un lado, lo que, claro, estos días que son definitorios, le llega un buen bálsamo probablemente a lo que está ocurriendo ahí a puerta cerrada, y por el otro lado, esta idea de que finalmente, claro, se impone eh, esta idea de que finalmente la gente común y corriente gana de alguna manera con esto. O es Claro. la percepción que por lo menos me genera de leer estos tweets o estas reacciones que hubo después digamos, de la votación. Y también me ha tocado compartir con algunas personas que eran muy apruebistas, eran muy cargados a estos cambios que eran, digamos, parte de las características, digamos, que iban a la punta en materia constitucional o que iban sobre todo de vanguardia, y que en el fondo es como hicimos todo esto
y esta gente, weón, casi estos indios no entienden Estos nada. rotos malagradecidos. Estos rotos malagradecidos no entienden nada. Sí, sí, de nuevo, me parece una actitud lamentable. ¿Sí? Eso muestra, ¿sabes qué? Eh, Quiero aprovechar públicamente. En mi vida me ha tocado conocer a mí mucho gente de izquierda y creo que sobre todo lo voy a decir así, hay un izquierdista que es de clase alta que tiene este complejo de patrón súper fuerte, ¿cachai? Y es como Mm. aprovecha cualquier momento para rotear y estaba con gente, weón, que comiendo en el restaurante rotean a los meseros y gente de izquierda que, digamos, estuvo en la defensa contra el régimen de Pinochet y tú decís, oye, pero ¿cómo podéis levantar tener como todo este discurso de izquierda, esta vida de izquierda, y tu conclusión final sea que el que está más abajo en la escala social lo puedo pisotear porque gana menos plata que yo, o porque está... y siempre eso me ha hecho mucho cortocircuito. Y no lo digo como esta caricatura de los ñoñoínos, lo digo incluso de gente mayor que yo lo he visto, ¿no? Como me ha tocado conocerlo en profundidad. Entonces, siento que ahí hay algo que en la izquierda quizás no está bien resuelto a nivel psicológico, podríamos decir. Como que no hay una concordancia, ¿no? O sea, pierde una elección y empieza a rotear a todo el mundo y empieza a contarle a todo el mundo lo que yo tengo, mis privilegios. Y me Mm. parece que es como un poco es como es como cuando uno le critica a los católicos, ¿no? O sea, como, viejo, estás siguiendo un mensaje como de amor, pero tu vida es súper violenta. Yo creo que hay mucha gente de izquierda que peca de eso, ¿no? Como estáis hablando de igualdad entre las clases sociales, tener una mejor sociedad, pero en o tu sea, sí. comportamiento aprovecháis cualquier oportunidad para sacar el patroncito de fondo que tenéis dentro. O sea, es O sea, como... ejemplos clásicos. Yo bueno, a ese tipo de izquierda ya era famosa en los 60 70 le decían entre red set y izquierda, ¿cachai? Eran como Claro. lo- 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 los patronímicos que le pusieron. Y este tipo de actitud, digamos, como que gente súper de izquierda. Pero si sale un cabro chico moreno, ¡ay, qué horror! ¿Cachai? Qué lástima Claro, que no es claro, rubio. es ¿Mm? como, Ese tipo de... es una yo también lo he mezcla, visto, ¿cachai? es Lo, una lo he mezcla, visto. es Esa como el cosa como Chile de que son colonial súper de que se izquierda. permea. Sí, sí, es muy loco porque son súper de izquierda y súper progre, qué sé yo, pero pelan si un fulano está con una galla, o si la pareja de alguien, ¿cachai? No es del barrio alto, dicen, oye, mira, y qué sé yo, y empiezan así, ¿cachai? Claro, Entonces uno dice, eso oye, yo es me curioso, acuerdo perfecto, es terrible, si yo en una ocasión hablando con X persona, muy de izquierda, muy Juan Gómez Millas, ¿cachai? Muy revolución y qué sé yo, muy y estábamos en la antropología, casa de esta persona, sí, ¿cachai? De hecho, y, y estábamos en la casa de este personaje y habían, qué sé yo, era varios amigos de su carrera. Y claro, eran todos de colegios privados, ¿cachai? es Todos, todo todos de de por ahí una élite, cerca, claro, con conciencia social, de pues. élite, ¿cachai? Y yo, oye, pero ¿qué onda? Y no hay, no hay otra gente Juan Gómez Villa, le dije yo, ¿cachai? Y la respuesta fue sí, pero es que uno se junta con gente como uno, ¿cachai? Claro, Y fue una weá así como que le salió de adentro, ¿cachai? No fue una weá como que de talla, no era talla, yo pensé que era broma, como que entre que me reí porque la talla no era muy buena, ¿cachai? Fue como, ya. Y no era broma, claro. pues, weón, no era Cla- broma, ¿cachai? Pero sabes que yo creo que eso la gente de Maipú, de la Florida, la gente no es tonta y lo siente, ¿cachai? O sea, sabe cuando le están tratando de vender una pomada que no es, ¿cachai? O algo que le están tratando de pasar gato por liebre. Bueno, por eso también tanto meme sobre los ñoñoínos y todo esto, pero yo creo que hay algo que falta un cambio cultural de nuestra élite como más progresista, podríamos decir, o de izquierda, eh, que en el fondo tiene que darse cuenta, ¿no? Que no podéis pretender representar a las clases populares si la primera oportunidad que tú vas a tener las vas a rotear, pues, ¿cachai? Y los vas a tratar como los peores rotos malagradecidos porque son unos ignorantes que no votaron como tú, no entienden lo que está pasando. Entonces, es como, viejo, ¿queremos ganar una elección o queremos que nos sigan haciendo memes porque encuentran que somos todos unos cuicos sin calle, ¿cachai? Ahora hablando de Sin Calle, ¿se acuerdan no sé si polémica, pero que hubo cuando hablaron de la piscola con Jimena Rincón? ¿Vieron esa cuestión o no? ¿Sabes qué? Como que Ah, Jimena sí, Rincón no sí, sabía Omití, qué era, omití una esa cosa así polémica, bien no vi loca, lo esa. así. vi.
Sí, sí. No, Sí, era un hubo tipo que le tanta polémica en su preguntaba, ¿no? minuto, ¿cachai? Y ahora con lo de Sin Calle me acordé, ¿cachai? Dije, ah, sí, por eso un excurso nomás. Pero es lo más parecido, sí, es lo más parecido. Sí, era bueno eso. Le preguntaban así cuestiones elementales de, oye, no sé, ¿te has tomado una piscola con blanca o Con con ne- negra? Y la loca decía como, ¿qué es eso? Que como, claro. Pero igual es loco. No sabes lo que es una piscola, es como yo me acuerdo una vez, ¿cachai? Había una audiencia cuando la farándula importaba en este país. Ya. Hubo una audiencia de no sé qué cosa, ¿cachai? De un farandulero. Y la jueza como que decía, ay, no sé, tienen que explicarme porque yo no conozco. Y era obvio que conocía, ¿cachai? Obvio que conocía, todo el mundo conocía eso. Sale todo el día en la televisión, sale todo el día en los diarios. ¿Cómo no iba a cachar quién era? Pero no, así era como esa cosa republicana seria que deciste un poco, pero lleva al ridículo, ¿cachai? Claro, al otro De extremo, nuevo al digamos. ridículo. Acartonado, claro. Sí, o el... Y acá esto me puede traer problemas, pero ya lo dije y qué, ¿cachai? Pero como el otro día me emputeció la weá, porque un compadre, ¿cachai? Que una pobre viejita le dijo que era bonito, una weá así. No sé si vieron esa cuestión. Un juez que una señora le dijo, ¡uy, qué guapo usted! Y el ¿Ya? loco como que lo tomó mal, ¿cachai? Fue como, no, usted no me puede decir eso en una audiencia y qué sé yo. Y la señora, Cinco siéntese, años, vuelva a 5 años, sentarse. Así. sin beneficio. Y uno dice, weón, ¿qué onda? Pues, ojalá alguien me dijera que soy guapo, ¿cachai? Nunca me dice nadie nada. Entonces, ¿cachai? Eres guapo, Fabián, eres Y guapo, Fabián. gracias. Así. Pero la cosa es que esa weá del republicanismo, llevada a lo ridículo, ¿cachai? A la exageración. Claro. ¿Mm? No, no, claro. No hay Entonces, que, o sea, y ahí, si hay un nuevo proceso constituyente, evidentemente no puede caer en el otro extremo, ¿no? De que ya mm, fuera algo mm. tan acartonado que nos resulte ridículo por el otro lado, ¿no? O sea, como Henry Boyce, ¿no? Como este tipo que es como el abogado, así como ya no puede ser más abogado en todo, ya eso que se vuelve ridículo, po. Evidentemente que necesitamos un término medio, eh, pero claro, que quizás ¿qué va a pasar? Oye, les tengo una mala Sí, noticia, se nos está acabando la hora. ¿Ya nos comimos? Había mucho material que analizar sí, esta. hay harto que Sí, analizar. Había harto que descargar, pero ¿saben qué? Yo después de conversar, como que me siento más contento. Espero que a todos los auditores y auditoras de Estado Zampoña, ex Colach, les haya pasado este Sí. mismo proceso alquímico, ¿no? De sacarse un poco la caquita, ¿no? Que nos quedamos adentro después del domingo. Sí. aparte que tenemos harto con qué llorar porque se acaba de morir la reina, entonces Ay, no, estoy ahora súper podemos triste. desviar nuestros Ah, llantos. Ya pues, cosa. El puente se ha roto. despidámonos de Entonces, este hasta la capítulo de Estado próxima, pues, Zampoña. Justrito. Hasta la próxima Sí. semana, Un gusto Temuco. Debemos estar de comprar una nuevo. Espero zampoña. volver con la voz recuperada. Abrazo. ¿Sabéis que antes Sí, de irnos, una web todos antes esos de, tónicos buenos que hay Todavía no antes te- de irnos, ¿se todavía, acuerdan con todavía cuando estoy 40 el... grados. grabando, todavía estoy grabando. Ojo con lo que voy a decir. Sí, no, pero cuando... No, sí, está bien. No, nada ilegal. ¿Se acuerdan cuando en Perros Vagos teníamos una tetera? La tetera, Ah, sí. La tetera, sí, po. deberíamos tener una zampoña, weón. Voy a conseguir una zampoña, ¿cachai? Y tocarla. Una zampoña Entre, republicana, ¿cachai? Una zampoña entre con la tetera, corbata, ¿cachai? Una Ya, zampoña con entre la, corbata, ese va a ser el signo. Ya, cabrón. ya. Hay que Ahora sí, conseguirse una ese es el zampoña. excurso Abrazo, voy a parar la yo la grabación. Chao, consigo, y yo chao. una la corbata. consigo